Está pronta la belleza, el tripulante, acondicionándose ahí. Chao, mijo, mucha suerte, que te vaya bien. Suerte, hijo, suerte. Una nueva aventura iniciado. No sé cuánto va a durar, no sé qué lugares veré, ni a quién veré. Solo sé mi rumbo y es el oeste. Después de una hermosa noche visitando familiares en Fraiventos, acampo en las costas del río Uruguay. Qué hermoso país que tenemos. El río Uruguay fue descubierto entre el 10 y el 13 de enero de 1520, cuando fue explorado por la nave Santiago, de la expedición alrededor del mundo de Fernando de Magallanes. Para mí es muy bonito. Me pregunto, ¿qué clase de viajero soy? ¿Soy una especie de gaucho moderno? Me gusta visitar, matear y sobre todo vagar. Escuchar el sonido del monte, el viento, el agua y los pájaros. Como bien dije, me gusta vagar y solo sé mi rumbo, y es al oeste. Para eso tengo que cruzar el puente Fraiventos-Gualeguaychú. El paso por la frontera es relativamente rápido, hisopado negativo, seguro de salud COVID y declaración jurada. Después, al tercer o quinto día hábil, otro hisopado más. A lo largo de los años hemos permitido a los políticos tener más control sobre nosotros y establecer más protocolos burocráticos, aumentando el costo de un viaje y dejando atrás a la gente que no puede costear esos trámites. Una familia tipo se le hace casi imposible un viaje con los hisopados. Y ni te digo lo difícil que es para un inmigrante buscador de un nuevo futuro, que viene sobreviviendo con lo más básico, viajando por tierra, exponiéndose a peligros y normas burocráticas. Esos sí que son aventureros. Por mi parte, son todos bienvenidos al Uruguay. Ahora me adentro en la región de Mesopotamia, Argentina. Increíble cómo cambia la geografía al otro lado del río. Empiezan las grandes superficies planas con una tierra muy fértil, con una gran diversidad de especies. Algunos geógrafos le dicen la Megapotamia, para no confundir la región Mesopotamia de Oriente Medio. Además, porque esta región en Argentina se caracteriza por ríos gigantes, si se le compara con la Mesopotamia clásica de Asia. Más allá de eso, empiezan las rutas sin curvas y planas. Voy bajando un poco hacia el sur y me adentro en la región de la Pampa húmeda. Los calores son insoportables, siempre a 90 km por hora, y el motor larga mucha calor. Va cayendo la noche, pero siempre la trato de evitar, y acampo al costado de la ruta 7. Estos pastizales son de la altura de la moto, y me puedo esconder bien acá. A lo único que le tengo miedo es a las garrapatas. Lo ideal es armar la carpa enseguida, desnudarse y revisarse. Las garrapatas pueden transmitir muchas enfermedades y bacterias.
Bueno, ahí quedamos. Lo único que me preocupa de esto, en estos pastizales, es que no prenda fuego la moto o algo con el escape, ¿viste? Por suerte está, porque está muy seco. Tenemos campamento. Acá vamos a pasar la noche. Excelente mañana, muy fresquita, muy linda. Pero ahora se viene el infierno, se viene todo ese calor. Mirá que lo he sufrido, y en la moto lo he sufrido pila. Pero bueno, vamos arriba. Al salir de la moto siento un olor a nafta. Reviso y veo que hay combustible en la tapa del embrague. Muy extraño, trato de ubicar la pérdida, pero desapareció. Más adelante en el camino paré en un taller en San Andrés de Giles. Desarmé la moto, pero no encontré ninguna pérdida. De paso cambié el aceite e hice amigos. Muy buenas personas, muy agradables. No me querían cobrar. Pasé la noche en Laguna Gómez. Al despertarme sentí mucha sed. Tomé agua y la vomité, y así fueron varias veces. En cuestión de una hora me sentía muy débil, apenas podía mover la moto. Enderecé camino hacia Junín, hacia una clínica privada. Sentía que me desvanecía. Los doctores me dijeron que estaba deshidratado y me dieron suero. El suero me hidrató y levantó la presión. Volví a ser el de antes. Bueno, excelente día. Hoy sí que hizo un día de calor. No sé la temperatura que hizo por acá, pero hizo alrededor de 41 o 42 grados, me parece. Me di una ducha en la estación de servicio, tomé agua, hice de todo. Me mojé la remera, me mojé la cabeza. Pero no, insoportable, insoportable. Y también en esta zona hay varios incendios. Estoy por la zona de entre San Andrés de Giles y Junín, al oeste de Buenos Aires. Algo raro acá esta zona, no sé qué zona rara es. Lo que sé que es toda fértil, está toda sembrada. Como acá ven, al costado, toda sembrada. Es increíble esto. Tienen una riqueza acá en Argentina con esta provincia, y es más grande que el Uruguay, y está toda sembrada. Es una locura. Y bueno, ahora por suerte se puso más fresquito, gracias a Dios. Y me voy con este atardecer, con este hermoso atardecer. No sé por qué debe estar de ese color, pero yo creo que debe ser por todos los incendios y la ceniza que hay en el aire. Es una locura, Y bueno, ahora nos vamos por la 188 rumbo a San Rafael. Me esperan 840 kilómetros. Eso es lo que me espera. Estuve con un viejo ahí que me dio un par de indicaciones ahí de unos lugares lindos para visitar. Y bueno, velocidad 80 kilómetros por hora. No más que eso, 80, 90. Cosa que la belleza vaya cuidadita. No la vamos a sobreexigir. Bueno, nos vemos, gente. Chao.